Ayúdanos a orar, por favor. Claro que sí. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque estamos bien, en general todos. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Rogamos, Dios, que esta noche tú uses a través de tu Espíritu Santo con poder, autoridad y dirección a René y que podamos ser bendecidos, Señor, a cada uno de nosotros con lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Háblanos, Señor, y habla, por favor, a nuestro espíritu, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, pues miren, esta semana, tomando como base lo que vimos hace 2 semanas acerca de la responsabilidad, y les recuerdo que estuvimos hablando que la responsabilidad es la habilidad de dar respuesta. Esta semana vamos a hablar acerca de la cultura de la profecía. Y una de las cosas que pretendo verdaderamente quitarle a esto es lo mítico de la profecía. Muchas veces solemos pensar que va a venir un profeta y nos va a hablar de nosotros. Recuérdense que todo lo que viene del Espíritu Santo tiene específicamente lo que hemos estado, justo lo que estaba orando Ramón, poder, autoridad, ¿sí? Y ese poder y esa autoridad que nos da el Espíritu no tiene que ver tanto con nosotros, sino tiene que ver con esa parte en donde nosotros somos esa pieza imprescindible de un todo que es el reino de Dios. Dios nos escogió a cada uno de nosotros y nos llamó a ser parte de un algo, pero hay veces que, y esto es algo que debería de ser una constante, que la palabra que Dios nos habla, ¿sí? Que la profecía que viene nos guía y nos dice hacia dónde nos va a llevar el Espíritu, ¿sí? Hablamos en las semanas pasadas acerca de que Dios quiere hablarnos por todos lados, y a mí hay una palabra en específico que me gusta mucho, que es el Salmo 139, versículo 18, que dice, y despierto y aún estás ahí. Quiere decir, Dios pretende llegar aún a nuestros sueños. En la carta de Joel habla de que dice, los jóvenes tendrán visiones, o sea, las personas que son jóvenes en el espíritu, dice, tendrán visiones, y dice, y los ancianos, o sea, aquellos que son maduros en la palabra, tendrán sueños. Quiere decir, tendrán la disposición de invitar a Dios aún a sus sueños. Y esto es algo que es altamente importante y altamente prescindible, ¿sí? Ahora, ¿para quién es la profecía? ¿O quién está capacitado para profetizar? La palabra dice que cualquiera de nosotros debería de tener la capacidad de profetizar. Lo hemos visto en las semanas pasadas, y acuérdense que yo siempre les enseño en la Nueva Traducción Viviente, pero si me acompañan, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12, ¿sí? En Juan 14, 12 dice, les digo la verdad. Y esto es algo que me gusta porque en otras versiones dice ciertamente, quiere decir, esto es algo que es verificable. Entonces dice, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no vino y se hizo un superhombre para dejar a todos por debajo. Al contrario, Jesús vino y sentó la base de donde nosotros vamos a empezar. ¿Cómo es esto? Esto es muy sencillo. Si yo crezco como niño, joven, adulto, trabajo, compro una casa, tengo hijos, el día que yo herede a mis hijos van a empezar en donde yo terminé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la casa ya está, el ahorro ya está, etcétera, etcétera, y ellos empiezan ahí, y obviamente mis hijos aprenden desde mi experiencia, porque yo les transmito a mis hijos todo aquello que yo ya sé. Porque hay un dicho en la tierra que dice que nadie experimenta en cabeza ajena,
Pero ahora sí que yo no soy partidario de ese dicho porque es todo lo contrario a lo que dice la palabra. En la palabra hay hombres que pecan, hay hombres que fallan, hay hombres que son redimidos para que nosotros tomemos ese ejemplo y nosotros no pasemos por lo que ellos pasan. Imagínense que nosotros tuviéramos que pasar por todos los errores de Sansón, por los errores de David, por los errores de todos, pues sería una ridiculez. La palabra está ahí hecha para que nosotros tomemos eso como base y de ahí tomamos. Jesús vino, vivió una vida perfecta y dijo, desde aquí que yo me voy, porque esta cita de Juan 14:12, fíjense esto, Jesús vino, nació, creció, tuvo un ministerio, fue crucificado, murió y cuando resucitó, sucede esta escena, Juan 14:12, él ya resucitado, viene y les habla a sus discípulos que ahora sí que este es el momento del abanderamiento, donde dejan de ser discípulos y les da el abanderamiento de apóstoles y les dice, las mismas cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes. Esto quiere decir, si Jesús regresó la vista a los ciegos, nosotros cuando menos es lo que tenemos que hacer. Si Jesús sanó paralíticos, cuando menos es lo que tenemos que hacer. Si Jesús levantó muertos, cuando menos eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la condición? Dice, todo el que crea en mí. Ahora bien, si nosotros entendemos cuál fue el objetivo de venir a la tierra por parte de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús no solamente vino a salvarnos, porque la pregunta es, bueno, nos salvó y luego ¿para qué? Jesús vino a darnos esperanza. Jesús dijo, ok, yo tomo su pecado, lo lavo con mi sangre y de aquí me voy derecho. Ahora los dejo a ustedes. ¿Y para qué y qué les dejo a ustedes? La esperanza. La esperanza de qué nos dejaría Jesús. Iris, platícame. ¿Tú de qué crees que nos dejó Jesús la esperanza? La esperanza de una vida eterna. Obviamente. ¿Y esa vida eterna cómo funciona en específico? Pues en una vida, bueno, lo que yo he entendido también es que también nos dejó para poder servirnos unos a otros y en ese caminar aquí en la tierra podamos vivir esa plenitud que Él nos tiene, como por así prometida en esa vida eterna. Exactamente. Voy a traducir lo que acabas de decir para que quede más sencillo. La esperanza que tenemos es el cumplimiento de la palabra. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, antes de que yo viniera, ustedes estaban sujetos a la misericordia, a que no recibieran a que no recibieran aquello que merecen a causa de su pecado. Cuando yo vengo, dice Jesús, y muero por ustedes y entrego mi vida por ustedes, ahora les doy la esperanza de la gracia, de que reciban aquello que no merecen a pesar de su pecado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la profecía es la anunciación de aquellas cosas que habremos de recibir y de hacer por gracia. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Porque antes éramos, pues, medio pecábamos, matábamos un cordero, recibíamos perdón para seguir viviendo. Ahora, como lo decía Iris, estamos llamados ahora estamos llamados a una vida de plenitud, pero la vida de plenitud nosotros vamos a poder arrebatarla y vamos a poder perseverar en ella. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una cultura de la profecía y de una cultura de profetas que hemos sido llamados a ser, esto quiere decir que nosotros somos aquellos que le vamos a dar esperanza a todas las personas que no tienen esperanza y que nosotros vamos a anunciar las cosas que han de venir y que habrán de suceder para que podamos nosotros, ¿sí?, ser parte de ese reino del que hablamos. Tenemos un propósito ulterior. Acompáñeme, por favor, a Isaías 61, versículos 1 y 2. Bienvenidos Gio y Vanessa, que se acaban de unir, y Oscar, perdón que no los había saludado. Espero que todos estén bien con el temblor. Isaías 61, versículos 1 y 2, dice, esto lo decía Isaías, y fíjense qué interesante porque ahorita vamos a llegar a ese punto, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido
para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira contra sus enemigos. Aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, está hablando, y fíjese cómo nombra al Señor, dice, el Señor soberano. Cuando nosotros entendemos la soberanía, Gio, ayúdame por favor, Tote, ¿cuál es tu concepto de soberanía? Gio. Creo que no está. Vanessa, ayúdame. ¿Cuál es tu concepto de soberanía? No me hagas caras. Soberanía, pues alguien con un cierto grado como de autoridad, como, no sé, que merece respeto, que es grande en poder. Más o menos sí. Soberanía tiene que ver con la conciencia de la autoridad. Fíjese nada más, le voy a poner un ejemplo. En los años 1500, puedo estar equivocando la fecha, en los años 1580 y algo, en la corona de Inglaterra, ahora que la traemos de moda porque se murió la reina, pues resulta que se muere el rey y este rey muere sin hijos y no tenía hermanos que tuvieran hijos, entonces no tenía sobrinos directos y entonces la corona inglesa estaba en grandes aprietos. ¿Por qué? Porque no había un heredero al trono. Entonces, pues se ponen a escarbarle al árbol genealógico y encuentran a un sobrino lejano en la casa de Hannover, en Alemania, y este cuate se llamaba Guillermo. Y entonces, pues se van en una expedición, lo buscan y le dicen, a partir de ahora es usted el rey de Inglaterra. Y el cuate dice, pues yo sé que estoy relacionado a la corona, pero no sabía que soy el sucesor del rey. Y entonces agarran, empacan sus cosas, se lo llevan en un barco a Inglaterra y les dice el rey, bueno, por cierto, yo ni inglés hablo, o sea, voy a ser rey de una tierra que no hablo el idioma, pero yo se las creo. Y entonces entran en este barco y el barco entra a Londres por el río Támesis. El río Támesis cruza todo Londres, ¿cómo se llama? La Torre de Londres está ahí a un lado del río Támesis y todo el asunto. Y entonces los ingleses muy orgullosos le dicen al rey, este es nuestro río Támesis. Támesis en inglés se escribe T-H-A-M-E-S y la pronunciación correcta debería ser Thames. Pero este hombre no hablaba inglés. Y entonces Guillermo sale a cubierta, se para en la proa del barco y dice, qué bonito está su río, el Thames. Y entonces, en vez de que todo mundo se escandalizara o como ahora salieran ventaneando que no sabe hablar inglés y que dijo mar el río, todo el mundo dijo, el rey acaba de decir que el río se llama Thames. Desde esa fecha hasta el día de hoy, los ingleses siguen nombrando al río Thames y no Thames, porque su soberanía era absoluta. El rey dijo y todos obedecen. Eso es soberanía. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios soberano, aquí lo dice en Isaías, dice, el Señor soberano, ¿sobre quién está? Sobre mí. Y luego de aquí, la segunda parte empieza a hablar de la esperanza. Si ustedes recuerdan esta escena, más adelante Jesús un día llega a la sinagoga, desenrolla el libro de la ley, porque los libros no eran como ahora, eran rollos, lee esta cita y dice, esto se ha cumplido el día de hoy. Y entonces Jesús vino, porque fue ungido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el día que fue bautizado por Juan, y dice, y fue a consolar a los de corazón quebrantado, y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Vino a proclamar que los cautivos serán liberados, eso sigue sucediendo el día de hoy.
que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso sigue sucediendo el día de hoy, y que para aquellos que se lamentan ha llegado el día del favor del Señor. Jesús vino a traer esperanza. Y si usted se fija, la soberanía es absoluta. Ahora, Jesús tenía soberanía, y cuando nosotros nos atrevemos a caminar bajo la autoridad del Espíritu Santo, el poder soberano de Dios está puesto en nosotros. Entonces, cuando nosotros... Perdóname, René. Eso es Sí. independientemente si lo entendemos o no lo entendemos, porque a veces sucede esas cosas, ¿no? A veces la soberanía de Dios nos es tan impactante que a veces no la queremos entender, o no es nuestro Dios a la medida que yo me lo quiero hacer, y entonces queremos quitar a un lado su soberanía e inventarme un Dios que no sea, que donde yo no le reconozca esa soberanía, ¿no? Entonces, la entienda yo o no, es soberano por sobre todas las cosas y por sobre de mí misma. Exactamente. Totalmente. Acabas de abordar un punto súper importante, Iris. Hay veces que insistimos en no reconocer la soberanía de Dios porque queremos que las cosas sucedan como nosotros quisimos, y estamos ore y duro y dale, y no le damos chance a Dios de ser Dios. Cuando nosotros entendemos que para la palabra de Dios, lo que Él habló, no hay vuelta de hoja, entonces nos ponemos bajo la soberanía, y lo más importante, abrimos un canal para que su palabra se cumpla en nosotros, y nos subimos al barco del reino de los cielos. Y entonces, acuérdense eso, Mateo 6:33, Jesús lo dijo: procuren primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. A las personas que perseveran más en la añadidura que en el reino de Dios y su justicia, pues no reconocen la soberanía de Dios. Él está diciendo: ustedes júntense conmigo y hagan así como Isaías dijo y como Jesús dijo. Esto se cumple el día de hoy. ¿Sí? Apenas vamos a entrar en materia con el tema de la profecía. Ahora bien, Kevin, tú que estás por ahí, ayúdame. ¿Cuál es tu concepto de la profecía? Se fue, tuvo que ir por su papá. Pues ándale, la mamá que nos platique. Pues es como la parte en donde Dios nos muestra el futuro. La profecía es cuando, exactamente, es cuando Dios nos muestra el futuro, pero de acuerdo a su voluntad. Y la profecía es cuando nosotros, ahora sí que ustedes que están aquí y yo que estoy aquí, hablamos de parte de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de parte de Dios, tiene que haber dos cosas importantes. El que habla profecía tiene que entender que la palabra no viene de él. Y el que recibe la profecía tiene que entender que tiene que preparar un ambiente para que esa profecía caiga. Miren, piénselo de esta manera. Cuando una pareja se embaraza, toda una casa tiene que ser preparada para un bebé. Y más hoy en día que somos ridículos. Le ponemos taponcitos a los enchufes, le ponemos topecitos a las esquinas puntiagudas de los muebles, preparamos un cuarto con una cama especial, con una cuna para que no se salga, compramos ropita, porque si no, ¿qué pasa con ese bebé? Corre riesgos, ¿no? El bebé corre riesgos. Cuando nosotros no preparamos nuestro corazón entendiendo que la palabra que estamos recibiendo proféticamente es soberana y que tiene la intención de cumplirse, necesitamos preparar el ambiente. Porque acuérdense que Dios no convive con la inmundicia. Cuando hay duda, Dios no está. Cuando nuestra voluntad está por encima de la de Dios, como dice Iris, la voluntad de Dios no puede llegar a ese lugar. Y a lo mejor podemos estar, porque mire, esto nos pasa mucho y el día de hoy lo estaba platicando con alguien. Hay veces que Dios nos dijo: te vas a casar. Y ahí estamos. Y de repente le ponemos moños y le ponemos músculos y le ponemos qué sé yo a esa persona que va a llegar. Pero no hemos puesto atención a lo que necesita en nuestro corazón pasar
para que pueda cumplirse esa palabra. Y siempre estamos poniéndole condiciones, y cuando le ponemos condiciones, haga de cuenta que de esto que nos quiere dar Dios, nosotros lo estamos limitando a esto, esto. Y Dios dice, es que mi bendición no cabe en tu vaso. Mi bendición está tan grande que no cabe en tu vaso, porque mi soberanía es más grande que tu deseo. La Biblia dice que nadie le gana a Dios a dar. Y hay veces que lo que tendremos que hacer es, en vez de poner un contenedor para recibir la palabra, tendríamos que poner nuestra vida abierta y decirle, Señor, pues aquí está. Y cada vez que Dios nos da una palabra, nuestra vida va a empezar a pasar por un proceso. Y cuando pasa por ese proceso y estamos listos, ¡pum!, cae la bendición y siempre nos damos cuenta de que, ching, esto era más grande. Les voy a dar un poquito de contexto. Acompáñenme a 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 1. Porque acuérdense que el día de hoy estamos hablando de que nosotros, los que estamos aquí en el discipulado, vamos a entrar en una cultura de profetas, más que recibir, a ser parte de la anunciación de la esperanza que Dios quiere dar, ¿no? 1 Corintios 14, 1 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Dice, esta es una instrucción. Si se da cuenta, está en indicativo, no es opcional. Dice, primeramente, que el amor sea su meta más alta. Y luego dice, perseveren en los dones del Espíritu, pero sobre todo en la capacidad de profetizar, sobre todo en la capacidad de hablar de parte de Dios. Entonces, nuestro principal objetivo es amar. ¿Y qué es lo que nos pasa con el amar, Sheila? Otra vez. No podemos amar a quienes. A quienes no conocemos. Amén. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que su meta más alta sea conocer a sus hijos, a sus maridos, a sus parientes, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. ¿Y cómo los conocemos? Por medio de la observación, por medio del escuchar. Yo siempre lo digo, la mejor manera de orar por una persona es ir delante de Dios y decirle, Señor, háblame de Ramón. Porque cuando el Señor me hable de Ramón, me va a mostrar su corazón y me va a enseñar cómo orar y me va a decir cuál es el carácter de Ramón y me va a enseñar su lado fuerte, su lado débil, su lado bueno, su lado divertido. Y entre más conozco a alguien, más lo amo. Ahora sí, cuando amo a alguien, tengo la capacidad de ver lo que Dios tiene para esa persona y entonces tengo la libertad de profetizarle, porque entonces Dios me muestra los planes para Ramón, en específico, ahorita que lo estamos usando como ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar del principio de que no podemos amar a quien no conocemos, como no podemos amar a Dios, ¿sí? A quien no, si no lo conocemos antes. Y esto nos lo confirma el apóstol Santiago, que realmente no es Santiago, es Jacobo, pero si me acompañan a la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 19. ¿Sí? Santiago 1, versículo 19, dice, acuérdense que yo siempre le leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para enojar y lentos para enojarse. ¿Sí? Si yo voy a profetizar, porque miren, esto me ha pasado muchas veces, hay gente que profetiza de acuerdo a su idea, o hay gente que de repente estamos hablando y yo le estoy platicando algo a ese alguien y ese alguien ya se le cuecen las habas que no termino de hablar porque quiere contestarme. Y hay mucha gente en la iglesia, hay mucha gente en Cristo que quiere hablar de parte de su opinión
Pero aquí está diciendo, primero escucha. ¿A quién escucha? A la persona a la que tienes enfrente para que aprendas a amarla. Miren, Vanessa y yo tenemos una dinámica muy especial, ¿verdad, Vanessa? Vanessa siempre llega, se enoja, viene conmigo, me platica y ay, suelta. Hay veces que digo, híjole, cómo teclea como 400 palabras por minuto, ¿no? Y siempre la dejo que escriba. Y siempre que le contesto 2 o 3 frases y ¡pum! Le cae así exactamente donde le debería caer, ¿verdad, Vanessa? ¿Por qué? Porque hay veces que yo conozco el corazón de Vanessa, tengo el privilegio de ser su amigo, fui su pastor, la amo muchísimo. Entonces, cuando viene Vanessa, digo, ay, yo podría decir, ya conozco a Vanessa, ya viene con la misma... No, cada vez que viene Vanessa, digo, necesito encontrar en su corazón lo que está doliendo. Y sobre todo, acuérdense que todo mensaje, y esto es algo que tienen que apuntar, por favor, todos los mensajes que vienen de Dios tienen 3 características bien especiales. La primera característica de un mensaje que viene de parte de Dios, y esto es si es una prédica, si es una profecía, si es una enseñanza, si es una palabra de aliento. La primera característica es, tiene que edificar. ¿Qué quiere decir? Todo mensaje que viene de parte de Dios tiene que ayudar a la otra persona a crecer. ¿Sí? Entonces, si usted está oyendo un mensaje o alguien le está hablando de Dios o algo y no lo lleva a crecer como primera instancia, porque esto es una cuestión de orden, ¿sí? Entonces no es un mensaje de Dios. Número 2, un mensaje que viene de parte de Dios tiene que redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es parar a una persona frente al espejo, pero no es parar a una persona frente al espejo para que se sienta mal. Es pararla frente al espejo de la palabra y decirle, aquí está el potencial de lo que Dios tiene para ti. Y número 3, un mensaje que viene de parte de Dios tiene forzosamente que exhortar. ¿Qué quiere decir? Dejarle los primeros pasos de lo que sigue, pero más que claros. ¿Sí? Le tiene que dejar muy claro qué es lo que tiene que hacer. Si usted le está compartiendo a alguien de parte de Dios, o si usted le está dando una profecía de parte de Dios a alguien, o lo que usted quiera, y esa persona termina la plática diciendo, no, sí, Víctor Manuel, hay mucho por hacer, haga de cuenta que lo perdió. Porque cuando decimos, hay mucho por hacer, haga de cuenta es, me siento mal, me siento culpable, me siento confrontado, pero no tengo idea de por dónde empezar. Entonces, por eso son 3 condiciones bien específicas. Edificar, redarguir y exhortar. ¿Sí? Cuando usted vaya a la iglesia, identifique esto en las prédicas que escucha. Cuando usted escuche videos en YouTube, identifique estas 3 cosas. Porque si usted fue y escuchó una prédica o se aventó 45 minutos escuchando a alguien en YouTube y no tiene claro de qué se trató el video o de qué se trató la prédica y qué es lo que va a hacer usted terminando ese tiempo, está usted perdiendo su tiempo. Hay oradores que son increíbles. ¿Sí? A mí me decía, me acuerdo que me decía, hubo un tiempo en el que estaba yo ayudando a las negociaciones con los pilotos y los sobrecargos en la aviación. Estaban a punto de emplazarnos a huelga, ¿no? Y nosotros lo único que necesitábamos era comprar tiempo. Entonces, pues llegaba yo, que era el director comercial. Y mi objetivo no era ni edificarlos, ni redarguirlos, ni exhortarlos. Era marearlos para comprar tiempo. Y me echaba unas presentaciones de horas. Y cuando terminaba, todo el mundo aplaudía y luego venía la de recursos humanos y me decía, eres un encantador de serpientes. Sí, pues los dejé a todos atarantados, ¿no? Y todos se quedaban tan contentos, pero nadie sabía qué seguía, ¿no? Y hay veces que escuchamos y decimos, este cuate habla, ¿no? Pero no nos queda claro. ¿Usted quiere que Dios le hable? Siempre ténganlo en mente. Y cada vez que vaya usted a escuchar un mensaje de parte de Dios, llévese un papelito y un lápiz y póngase arriba. Edificar,
redarguir, exhortar. Y entonces cuando suceda cada una de esas cosas, palomelo. Y entonces dice, este mensaje, porque entonces se va a dar cuenta que ese mensaje era específicamente para usted. Y le aseguro que si usted va una vez a la semana a la iglesia, una vez a la semana Dios tiene algo que decirle y algo que tiene que hacer. Si usted va toda la vida a la iglesia, que le gusten los sermones, pero su vida no cambia, pues entonces está perdiendo su tiempo y está haciendo perder el tiempo de la persona que se preparó. Mire, el día de ayer a mí me tocó ir a predicar a Chihuahua. Y a mí me impactó mucho porque la vez anterior que yo estuve en esa iglesia, hubo personas muy específicas a las que Dios les dio una palabra. Y hubo un varón que Dios le dijo, necesitas orar por otros varones e imponer paternidad. Y cuando empieza la alabanza, la presencia de Dios estaba ahí y de repente empieza un montón de gente a pasar y a postrarse. Y este varón seguía ahí sentado. Y fui y lo jalé de las orejas literalmente y le dije, ¿qué pasó? Agárrate. ¿Y qué voy a orar por ellos? Le dije, lo que Dios te dio. Y cuando terminó de orar, vine y me dijo, oye. Y después me dice, fíjate que lo que me mandaste a hacer, el Señor lo acaba de enseñar aquí en la casa, específicamente. Porque muchas veces estamos esperando que algo nos convenza, no nos está convenciendo. Todos los mensajes de parte de Dios tienen que tener tres elementos. Si usted el día de hoy no creció y no aprendió algo, no regrese. Si usted el día de hoy no está encontrando una cita que le muestre el potencial que usted tiene, no regrese. Y si usted el día de hoy no se va con tarea específica para hacer allá afuera, está perdiendo su tiempo. ¿Sí? Ahora bien, mucha gente cree que este tema de profetizar es algo para gente especial, ¿no? Pero mire, lo dice Santiago, tienes que ser pronto para escuchar, tienes que escuchar a las personas y que por medio de escuchar a las personas aprendas lo que pasa en su corazón y a la vez tener tu oído bien abierto para que el Espíritu Santo te hable. Por eso dice, sean rápidos para escuchar y luego dice, pero lentos para hablar, espérense. O como dijo el profeta Clavillazo, aguántame tantito, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué necesitamos para profetizar? Acompáñenme por favor al libro de Hechos, al capítulo 4, al versículo 13. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, al versículo 13, acaba de suceder que Pedro fue y predicó y dice que 5,000 personas, y cuando hablamos de 5,000 estamos hablando de 5,000 varones, más sus esposas, más sus hijos, más sus suegras. Estamos hablando más o menos de 20,000 personas, ¿sí? Se convirtieron. Y entonces todo el mundo así como que asustado los llevan delante del concilio. Y los cuestionan porque pues ¿quiénes podían enseñar? Pues en ese entonces nada más los altos sabios de la ley. Y aquí en el versículo 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, que veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras, pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Es muy sencillo. Estos hombres no eran preparados, no habían salido del instituto bíblico, no se habían chutado la palabra para arriba y para abajo, pero hicieron lo que Jesús, amaban a las personas con las que estaban. Por tanto, les dieron una palabra y el Espíritu Santo cayó sobre todas estas personas. Estos somos usted y yo. Usted y yo podemos ser como Pedro. Si nosotros tenemos y podemos demostrar que Jesús ha estado ahí y nosotros en su presencia y que somos capaces de imitarle, en ese momento, amados, vamos a tener la capacidad de hacer lo mismo que Pedro. Porque mire, muchas veces tenemos la idea de que tenemos que hacer grandes obras y luego nos lo imaginamos tan cansado y tan complicado que lo vamos postergando y postergando y postergando y postergando.
Pero piensa esto, Dios no nos mandó a hacer grandes obras para la iglesia. Dios nos envió a obedecerle. Y verdad que para obedecer no se necesita ninguna preparación en especial. O sí, Ramón, ¿tú llevaste en la universidad obediencia 1, 2 y 3? No, para nada, ni siquiera en la casa, Sí. Hay veces que solamente a puro golpe y porrazo. a la chancla, ¿va? Sí, Pero sí, fíjese, sí. exactamente. Fíjese qué interesante lo pensamos. Nosotros no necesitamos, así como Pedro no necesitó una preparación especial en las escrituras como los sabios de la ley. Lo único que necesitaba era obediencia. Y Jesús les dio una gran comisión, les dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, y estas señales seguirán a los que creen, ya se las saben, ¿no? Entonces, ustedes y yo estamos perfectamente capacitados para profetizar y para hablar de parte de Dios, ¿sí? Sí tenemos la capacidad para obedecer. Levante la mano, por favor, el que no tenga capacidad para obedecer. Qué bueno que nadie la levantó, ¿no? Pero fíjense, esto es importante. Ahora bien, fíjense, acompáñeme ahora sí, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 15, aquí estamos hablando de la contraparte. En el capítulo 26 del libro de Hechos, en el capítulo 15 estamos hablando de Pablo. Pablo era un hombre preparado en la ley, pero no conocía a Jesús. Y entonces un día se encuentra cara a cara con Jesús. Hay quienes dicen que lo tumbó del caballo, hay quienes dicen que no es cierto. Pero en el versículo 15 le dice Pablo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús a quien persigues. Y luego fíjese ahora que ya lo encaró, le da una instrucción. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle a todo el mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Profecía. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles es para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Fíjense nada más, Pablo le dieron la instrucción de que llevara esperanza. La misma misión que tenía Jesús, se la dieron a Pablo. ¿Y cuándo empezó el ministerio de Pablo? Dice, Pablo pasó 23 años en preparación para poder acceder a ser maestro de la ley. No sé cuántos años serviría en el Sanedrín. Y su verdadero ministerio empezó el día 1 que decidió obedecer a Jesús. Porque hasta que no le dijeron, levántate, pues me aparecí a ti para designarte como mi siervo y como mi testigo. Y de ahí todo lo demás fuiste llamado para dar esperanza. Y mire, prácticamente 2/3 partes del Nuevo Testamento están escritas por Pablo. Obedeció. Y obedeció tanto que sigue impactando al mundo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, amados, es bien interesante porque ahí es cuando nosotros obedecemos, es cuando Dios abre las puertas. Hemos hablado de esta dimensión que se abre y donde nosotros nos damos cuenta que estamos sumados a un propósito que va más allá de nosotros y que los más beneficiados vamos a ser nosotros. Pero por eso necesitamos profetizar. Ahora bien, Sheila, ¿cómo empezarías tú a profetizar? Pues yo creo que debes de empezar primero a tener una comunicación con Dios y eso se da a través de la oración. Bueno, pero ¿cómo empezarías a profetizar? O sea, si yo tuviera ya una indicación por Dios, Sí, sí. O sea, ¿cuándo vas a empezar a profetizar y qué le vas a profetizar a la primera persona que te encuentres?
ay Dios, pues, primero que me diga Dios qué quiere que diga. ¿Y a poco no sabes? Pues ahorita no. Ok. Vanessa, ¿cómo vas a empezar a profetizar? Pues hablando a la gente, dándole a conocer lo que yo aprendí en la palabra, las promesas que hay en la palabra de Dios. Exactamente, mire, la Biblia, gracias Vanessa, la Biblia tiene más de 2000 promesas. Cada una de esas promesas son de parte de Dios específicamente para cada una de las personas. Mire, a mí me encanta y lo uso mucho. El libro de Deuteronomio, en el capítulo, ahí tienes el libro de promesas, Víctor, sí. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, lo tengo por aquí. A mí me gusta mucho. Acompáñame, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia. Deuteronomio 28 tiene un título. Deuteronomio 28 dice bendiciones por la obediencia. ¿Sí? O sea, ¿para quién aplica esto? Acabamos de hablar que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de obedecer, ya sea como Ramón, nada más por medio de la chancla, o por amor, como nos invitó Jesús, ¿no? Entonces aquí dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. ¿Usted quiere poder y autoridad como orábamos al principio de esta clase? Obedece al Señor. ¿Sí? Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Sí? Ahora sí, Sheila, esto alcanza hasta allá el rancho de Concha la Pedorra, como tú le llamas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, estamos bien tristes porque un mugre sismo acabó con todo ahí adentro. Oh, sí, pero fíjate, dice, todas tus ciudades y tus campos serán bendecidos, tu casa, tu negocio, tu trabajo, tu casa de campo, el lugar a donde vas a ir de vacaciones, ¿sí? Tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditos, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Esta es una profecía y esto es esperanza. Versículo 7. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. Quiere decir, vas a tener hasta dinero en el banco. El Señor te bendecirá en la tierra que te da. Versículo 9. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres pueblo elegido por el Señor y se quedarán asombradas de ti. Los vas a dejar como si tuvieras 1 millón de likes en cada publicación, ¿sí? Versículo 11, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Este es mi favorito, esa parte. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si tú escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego el día de hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Esto, amados, esto es profecía. Si ustedes no han escuchado algo específico de parte de Dios para una persona, tienen toda la libertad de darle esto aplica. Tal cual. Ahora bien, de tarea les voy a dejar que se lean del versículo 15 hasta el último, que es el 68. Y le voy a poner una cosa bien clara. Ahí
cuando usted vea, cuando lea del 15 al 68, va a encontrar un montón de situaciones que a lo mejor aplican en su vida. Porque del 15 en adelante están las maldiciones de la desobediencia. Y si alguna de estas situaciones está sucediendo en su vida el día de hoy, querrá decir, amados, que hay partes de nuestra vida en donde no hemos ejercido la capacidad tan específica de obedecer. Ahora bien, como decía Sheila, si yo quiero profetizar, pues tengo que tener una relación con Dios. La relación con Dios no tiene que ver con el orar por largas horas. La relación con Dios tiene que ver con el hecho de, si Dios me habla, voy a obedecer. ¿Cuándo? En ese momento. Decía el centurión, Señor, ni siquiera necesitas ir a orar por mi siervo. Tú nomás di la palabra y va a suceder. Y dice, porque yo lo entiendo, decía. Yo también tengo gente a mi cargo. Yo les digo que vayan y van, y les digo que vengan y vienen. Dice el centurión, yo entiendo la soberanía de quien es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de tener una cultura de profecía, una cultura de profetas que hemos sido llamados a ser, porque si usted se acuerda de esta cita de 1 Corintios 14, no es exclusiva, es una invitación abierta. Y dice, perseveren primeramente en el amor, que sea su mayor meta, pero luego, de todos los dones, el primero es la profecía. Entonces, cualquiera que pueda obedecer puede amar, y cualquiera que puede amar puede profetizar. Cualquiera de nosotros, todo el tiempo, puede hablar de parte de Dios. Mire, yo un día decidí, y yo me anclé de este versículo número 12 de Deuteronomio 28, y le dije al Señor, yo sé que tus lluvias llegarán a tiempo, y yo estoy confiado en que voy a ser de los que prestan y no de los que pidan prestado. Y siempre me quedo sorprendido. Cuando siento que no tengo dinero en el banco, siempre llega alguien y me pide prestado. Y es como si el Señor me dijera, ¿cuánto me crees? Préstale. Y yo sé que cuando presto, normalmente no voy a recibir de regreso. Y cuando el Señor ve mi obediencia, empieza a caer dinero de un lado y por el otro, y digo, híjole, no sé cómo le hace. Porque hay una promesa que viene de un Dios soberano. ¿Usted quiere empezar a profetizar? Agárrese y conozca las promesas de la Biblia. Hay una versión de la Biblia que se llama versión promesas. Víctor ahorita nos enseñaba, hay un librito muy padre en donde vienen las 2000 y fracción, ahí está, para que lo vean, las promesas de Dios. Ahí vienen, ahora sí que vienen, son las puras promesas y la ubicación en donde se encuentran en la Biblia para que usted vea ¿cómo se llama? El contexto y la entienda. Pero nosotros tenemos que hacer, y si Víctor ya tienes ese libro, deberías de usarlo mucho, en estar todo el tiempo perseverando y buscando a quién le vas a dar cada una de esas promesas. Porque ese es el primer paso, ¿sí? Para que empecemos a profetizar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque va a haber personas, amados, que siempre van a estar tratando de jalar, como se dice comúnmente, agua para su molino. Va a haber siempre gente que va a estar buscando contradecir a los que son profetas. Mire, yo siempre suelto una palabra y siempre le digo a la gente, tú apúntala. Y yo siempre, eso es algo que les recomiendo a todo el mundo. Cuando Dios te dé una palabra, en intimidad, cuando venga un profeta, cuando alguien ore por ti, apúntala. Puntualmente, con todos los detalles que te dieron, ponle fecha y ponle hora. ¿Por qué? Porque va a haber un día que se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque también siempre corre el riesgo de que ahora sí que el profeta se emocionó y le puso de su cosecha. También nos ha pasado. ¿Sí? Ahora bien, fíjese nada más, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 3 al 5, habla precisamente de esto, de quienes dudan de la profecía, de quienes hablan otro tipo de profecía y de los que ponen en duda nuestra capacidad para hablar de parte de Dios. Dice 1 Timoteo 6:3, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos
es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra profecía no viene a cumplir deleites, viene a dar esperanza. Esa es la gran diferencia, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Fíjese nada más lo que está diciendo. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de Jesús que conduce a una vida de sumisión a Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a venir a profetizarte $1,000,000, ese $1,000,000 junto con tu corazón viene a estar sometido a Dios. No es para que te lo gastes y te conviertas en el nuevo, ¿cómo se llama ahora? Bad Bunny, ¿no? Y andes gastando. Sí, gasta. Y glorifica a Dios con ello. ¿Sí? Pero ten mucho cuidado. Ahora continúa, dice, cualquiera que te enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Se da cuenta de la diferencia de una cosa y la otra? Por eso les hice tanto hincapié el día de hoy. Tenemos que estar siempre observantes de que todo mensaje que viene de parte de Dios, incluida la profecía, tiene que edificarnos, redarguirnos y exhortarnos. Ahora bien, ¿a quién le vamos a dar profecía? Iris, ¿a quién le vamos a dar profecía? A todo el que nos encontremos. No. A todo la comunicación. No. ¿No? No. Fíjese, qué bueno que lo dices, Iris. Dice, ¿usted le puede dar una palabra de parte de Dios a alguien? Y ese alguien va a decir, esa Iris está más loca que una cabra. ¿Por qué? Porque Dios no le va a hablar a gente que no está dispuesta a escuchar a Dios. Porque cada palabra, si se dieron cuenta de lo que leímos ahorita en Deuteronomio 28, ¿sí? Todo tenía una condición. Y empieza, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, y entonces, ahora bien, acompáñame a 1 Corintios 2:14. Qué bueno que dijiste esa respuesta, Iris. A todas las personas. ¿Perdón? Pues eso espero que haya sido buena, porque yo dije, bueno, pues a todo mundo, ¿verdad? Y a Dios que haga la obra. No. A todos les compartimos el evangelio, pero no a todos les profetizamos, porque cuando profetizamos hablamos de parte de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hay palabras, amados, que luego suenan bien bonitas, son hasta románticas. Y todo el mundo dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nosotros damos una palabra de parte de Dios, estamos usando la soberanía de Dios como bandera. Entonces, estamos hablando desde la República de Abuelita de Batman. ¿Sí? Entonces, si alguien dice, te vas a ganar $1,000,000, y todo el mundo dice, claro, y la gente se va a ir detrás del $1,000,000, pero no se va a ir detrás del que puede darle el $1,000,000. Porque la cuestión es, ¿qué es lo que queremos? ¿A Dios o el favor de Dios? Si nada más queremos el favor de Dios, perdónenme la expresión, no somos más que el mejor ejemplo de la palabra prostitución. Nada más venimos cuando necesitamos algo. Aquí está diciendo, acuérdese, y hemos insistido mucho en la clase del día de hoy, nosotros somos parte de un propósito ulterior, más allá de nosotros. Cuando nos subimos a ese propósito, nosotros vamos a ser bendecidos por el propósito, pero estamos dando gloria. Yo, mire, hay algo que yo he aprendido a orar y me gusta mucho orarlo. Cuando me toca orar por los alimentos, cuando estás en un grupo de personas, yo le digo al Señor, Señor, que aún el comer te sea de gloria. Déjanos honrarte aún con el comer. ¿Por qué? Porque entendemos
que el alimento que tenemos y que nos pusieron enfrente viene de parte de ti. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, los que no son del Espíritu no van a recibir del Espíritu. Entonces, respondiendo específicamente a la respuesta de Iris, ¿a quiénes les vamos a hablar de la palabra de Dios? A toda persona. ¿A quiénes les vamos a profetizar? A los que están conectados con el Espíritu para que entiendan el Espíritu. Porque haga de cuenta, yo vengo y le doy una palabra de parte de Dios a alguien y en ese momento abro una dimensión nueva para esa persona. Haga de cuenta que es como cuando, no sé si han visto las vías de los trenes, donde se juntan y que de repente se cambia el carril y le da para la derecha y para la izquierda y el tren pensaba que iba a la derecha y le cambian las vías y se va para la izquierda. Es exactamente lo mismo. En el momento que usted ve a una persona que conoce a Dios, que tiene el Espíritu Santo, usted le cambia la vía por medio de la profecía y lo lleva a una dirección de acuerdo al propósito. Por eso es importante. Le hablamos de Cristo, de su amor, de su salvación a toda persona. Le hablamos de parte de Dios por medio de la profecía a los que tienen el Espíritu para que entiendan esa profecía. Y acuérdese, y que tengan la cuna, que tengan las chambritas, que tengan los protectores para las esquinas para que el bebé llegue y pueda crecer, porque si no se les va a caer y se les va a morir. Si nosotros le damos una profecía a una persona que no conoce a Cristo y la profecía no se cumple, podemos llegar a ser piedra de tropiezo y podemos hacer que la gente se pierda porque se enoja y se emberrincha y dice, ese Dios no está vivo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Ahora, acompáñeme, por favor, porque ya vamos a terminar. Vámonos a la carta a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 17 hasta el 19. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, y acuérdense que yo siempre le leo la Nueva Traducción Viviente. Dice, y le pido a Dios, glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes con su rica y gloriosa, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, es el mismo gran poder. ¿Sí? Por eso ponemos en dudas a personas como Nostradamus. ¿Sí? Hay mucha gente que está preguntándose que si ahora que se murió la reina Isabel de Inglaterra, que si están las profecías. Si este hombre no conocía a Dios, ¿por qué va a hablar de parte de Dios, que es el único que conoce el futuro? Mire, piense esto. Hemos estado hablando insistentemente. Todo lo que decimos es esperanza. Llega una señora que se dice la Virgen de Fátima, y no sé si ustedes hayan leído o escuchado acerca de la Virgen de Fátima, pero no hay una sola frase de esperanza en todo lo que dice. ¿Por qué? Porque no está hablando de parte de Dios. Y aquí Pablo les dice al pueblo de Éfeso, le pido a Dios que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, pero no para que crezcan leyendo la Biblia, sino para que crezcan en el conocimiento de su carácter, para que puedan entender esto sí viene de parte de Dios y esto no viene de parte de Dios. Que aprendan a diferenciar entre sus propios pensamientos y la voz de Dios, para que ejerciten el músculo de escuchar a Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros estamos hablando de una cultura de profetas, estamos hablando que los que estamos aquí, hasta donde yo tengo entendido, todos conocemos a Dios, hemos entregado nuestra vida a Dios, todos tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Lo único que Dios no controla, amados,
es nuestra voluntad. Por eso se le llama libre albedrío. Y por eso lo que va a definir nuestro papel como profetas de parte de Dios en nuestro diario vivir, todos los días, va a ser la decisión que tomemos de obedecer. No es difícil ser profeta. Es un reto obedecer, pero no es difícil ser profeta. Por eso lo leía y y si quieren les comparto un video de Instagram muy cortito de un siervo que antes fue cantante y que un día Dios lo sacó de cantar y lo puso a pastorear y dijo, Dios no está esperando que hagas grandes obras para la iglesia, porque Dios no te necesita. Pero Dios ha decidido usarte a ti, Efraín, a ti, Ramón, a ti, Víctor Manuel, a ti, Iris, a ti, Sheila y familia, a ti, Vanessa y Oscar, a todos los que estamos aquí, que si lo obedecemos, seremos personas que estaremos constantemente hablando profecía, hablándoles a las personas específicamente de Dios. Y por eso es tan importante esta palabra de Efesios, porque dice que Pablo está orando para que Dios nos dé sabiduría espiritual y percepción para que no depositemos profecías en personas que no están preparadas. Este es el mejor ejemplo de esta cita de no le echen las perlas a los puercos. ¿Sí? Porque nada más los que son del Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Cuando ustedes lean, Víctor, tú que tienes el libro, ¿sí? Y si alguien quiere el libro, con todo gusto, les paso la liga de dónde conseguirlo. ¿Sí? Si ustedes pueden estar repasando las promesas de Dios y les prometo que Dios de manera cotidiana les va a estar mostrando personas para quién son esas promesas y en qué momento decírselas. Y no necesitan venir a decir algo grande y elaborado. Cada una de esas promesas son específicas para nosotros. Todo depende de que las conozcamos para que las podamos reclamar y de que obedezcamos cada una de sus condiciones para que estemos aptos para recibirlas. Pero lo más importante, como recibimos de gracia, daremos de gracia. Si alguien ha recibido una profecía que se cumplió, ahora es nuestro papel salir allá afuera y dar profecía a las personas. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Por eso, Iris, y me gustó mucho la respuesta de Iris, nosotros no podemos darle de nuestra cultura a alguien que no vive nuestra cultura. Y acuérdense, estamos en este discipulado aprendiendo a cambiar de manera racional nuestra manera de vivir, para ya no vivir conforme las cosas se vayan dando, y ya no vivir porque las cosas se dieron, sino porque entendemos y reconocemos a Dios en donde está y lo que quiere y lo que va a hacer. Amén. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene un comentario, algo que quiera agregar? A ver, Efraín, tienes cara de que quieres. Sí, va. Bueno, la realidad es de que me encantó lo que decías respecto a lo que a veces escuchamos y que efectivamente no somos tan asertivos, yo creo que al escuchar, y que de repente queremos usar nuestro propio lenguaje para interpretar la parte de lo que nos quieren decir, ¿no? Así es. Y por otra parte, pues digo, a mí me edificó tu mensaje el día de hoy por la parte de lo que me dijiste o nos transmitiste en esta palabra, lo que es importante de la boca, ¿no? Lo que nace de nosotros hacia los demás y que podemos crear esa parte de profecía, como bien lo dijiste, ¿no? Yo tenía en la mente cuando le preguntaste a ella, el conectar con la gente que cree de corazón y que está convencido, pero adicional que tengas la visión o que lo lleves a esa visión de lo que él va a tener, ¿no? Más adelante. Gracias, Ramón. Sí, René, pues yo me quedo con muchas ideas en la cabeza, analizando
pues cómo Dios habla a mi corazón recordando esta parte profética que quizás hoy, en lo personal, soy dado a no ejercerlo, a pesar de entender que de parte de Dios tengo la capacidad, sobre todo tengo la guía del Espíritu, la guía de parte de Dios para hacerlo. Esto, bueno, pues me lleva a meditar, a orar y a entender esta parte para ejercerla. Y es con lo que creo que yo me quedo esta noche. Acuérdense que como lo platicamos en la clase pasada, tenemos la responsabilidad de dar esperanza. Tenemos la habilidad de dar la respuesta de la esperanza a las personas y la profecía es uno de ellos. Así que si nadie más tiene dudas, Víctor Manuel, me gustaría mucho que nos despidieras en oración, por favor, Sote. Déjale que le pique ahí al micrófono. ¿Ya te oye? Sí. Señor, te doy muchas gracias por mandar este gran mensaje y que realmente logremos la comunicación con la gente para llevar la profecía que tú siempre nos has querido dar y nos das con este mensaje, el transmitirlo a todos los demás para que así se cumpla tu palabra y que tu reino sea más grande cada vez más y que todos, como tú dijiste, Dios, viniste a salvar y no condenar. Y esto es un mensaje que debemos de tener siempre presentes y como lo dijiste, René, todas las promesas que nos diste se van a cumplir. Gracias, Señor, por tu mensaje a través de René. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco como siempre que tengan tiempo para estar aquí. Es una delicia verlos. Les prometo que ya no les voy a cancelar. Nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.